Buenas tardes a todos. Me encanta y bienvenidos a esta presentación donde tenemos a Isabela Bufa, que está en Uruguay, y bienvenida Angélica. Angélica, bienvenida. Angélica Bufa va a, va a estar dando esta presentación sobre Salesforce. Ella es Salesforce MVP Community Group Leader, es voluntaria en diferentes grupos, tiene más de 10 certificaciones, es de Montevideo. Le encantan los perros y definitivamente nos va a hacer un gran aporte acerca de Permission Sex en Salesforce. Y bueno, tenemos 30 minutos y voy a estarles, vamos a estar, ella va a estar dando todo el contenido acerca de esta presentación, y luego tenemos una sesión de 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Angélica, el público es todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde sea que estén. Primero que nada, muchísimas gracias por sumarse hoy y participar. Segunda pregunta, ¿están viendo bien la presentación grande o la están viendo chiquita? La estamos viendo, sí se ve la presentación, se ve algo pequeña. Déjenme que voy a hacer una cosa, voy a detener el video y va de vuelta. Eh, Compartí mal, perdón, disculpen. ¿Ahora sí lo ven grande? Perfecto, perfecto, Bien. Angélica. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Permission Sets, la evolución del control de acceso en Salesforce. Esta presentación está motivada porque, bueno, espero que sepan, y si no se enteran, en el año 2026 Salesforce va a discontinuar el uso de lo que son perfiles de usuario para todo lo que son la gestión de accesos y seguridad. Y en su lugar va a fomentar el uso de lo que son los Permission Sets o conjuntos de permiso. Entonces, bueno, por eso surgió la iniciativa de hacer esta presentación. Como ya les contaron, esto es mi información. Acá tienen mi handler de Twitter y de LinkedIn. En Twitter no soy muy activa, en LinkedIn sí. Si después tienen ganas de hacer una recopilación de preguntas después de la sesión, bienvenidos a conectar y ahí los voy a continuar. Esta soy yo en Salesforce Connection, que ocurrió en Chicago a principios de mes, y esta que está acá es mi perra, que te encantaría sumarse al ecosistema de Traeger. Así que bueno, por eso está ahí presente para acompañarnos. Rápidamente vamos a ver qué temas vamos a estar hablando hoy. Por un lado vamos a estar tocando conceptos generales muy mínimos sobre qué son los permission sets, sus beneficios y por qué los tenemos que utilizar, qué herramientas nos da la plataforma para poder sacar el máximo provecho de ellos, y después sí nos vamos a meter de lleno en todo lo que es el panorama que se viene en el año 2026, que parece que está muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina, y vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos migrar del modelo tradicional basado en perfiles hacia el nuevo modelo de control de acceso gestionado con permission sets. Y vamos a comenzar o conversar de qué acciones pueden tomar hoy para empezar a adoptar esta nueva metodología de trabajo. Si tienen preguntas, anímense a ir escribiendo por el chat. Después vamos a tener unos minutos al final donde vamos a ir cubriendo todas las que nos dé el tiempo, y de vuelta, si nos faltan, me pueden contactar por LinkedIn. Encantada de poder contestarles. Así que vamos a pasar rápidamente a qué es un permission set. Es una colección de permisos que se pueden asignar a los usuarios, y la diferencia principal es que me permiten controlar de forma muy granular, es decir, muy chiquito, permiso por permiso, lo que esos usuarios van a poder hacer. Y la principal diferencia que tienen con un profile es que un usuario puede tener asignados muchos conjuntos de permisos. En cambio, únicamente pueden tener asignado un único perfil de usuario. Y esto que les puse acá es anecdótico, porque siempre me lo preguntan y nunca me acuerdo, entonces por eso lo incluí. En una organización nosotros podemos crear hasta 1000 permission sets, y después, si nosotros instalamos paquetes de la AppExchange, Salesforce no permite tener espacio para instalar 500 permission sets adicionales. Entonces tenemos un total de 1500. Beneficios del uso hay muchos. Estos son los que yo considero los tres más importantes: flexibilidad, escalabilidad y reusabilidad. Porque estos tres, todo va muy de la mano en que si un usuario tiene un único permiso, un único profile asignado, y yo necesito gestionar una excepción al conjunto de cosas que ese usuario puede hacer, si yo directamente modifico ese perfil, voy a impactar a todos los usuarios que tienen ese perfil asignado. En cambio, si yo esa excepción la gestiono a través de un permission set, no voy a estar afectando a todos los usuarios que estén asignados a ese perfil,
sino que voy a acceder ese permiso al usuario que realmente le tiene que dar porque le voy a asignar ese perfil, ese permiso en particular. Esto también va de la mano de la escalabilidad. Cuando yo tengo perfiles, cuando comienzo haciendo el diseño de los perfiles, esos perfiles están muy asociados a los distintos roles o funciones que mis usuarios tienen que tener, pero a medida que mi organización va madurando y va pasando el tiempo, por lo general ese diseño preliminar de los perfiles se va perdiendo en el tiempo y se hacen realmente difíciles de gestionar. Entonces, cualquier cambio que yo tenga que hacer en el modelo de seguridad a través de los perfiles se vuelve muy problemático, no pierdo de vista a qué usuarios estoy afectando. Entonces, de vuelta, poder conseguir permisos de forma granular a través de Permission Set hace que estos cambios sean más escalables en el tiempo. Y obviamente también el concepto de reusabilidad. Si yo modelo mis Permission Set de forma que cada Permission Set se encargue de cubrir una determinada funcionalidad, como esos Permission Sets se pueden asignar muchos a un usuario, bueno, esto los hace mucho más reusables que un profile de vuelta, que es un monolito de permisos, que pueden tener más cosas que realmente necesito. Entonces, estos son los 3 beneficios principales. Después hay muchos más, pero no me quiero adentrar en esto porque no es el objetivo de la presentación. ¿Qué herramientas me da la plataforma para poder gestionar permission sets? Bueno, más allá del permission set, que hay de distintos tipos, tenés los custom, los estándar, los de integración, los que están basados en licencia. Todo eso que los invito a compartir en la sesión, perdón, en la documentación de Salesforce. Después también tenemos los grupos de permission sets. ¿Qué ocurre? Yo cuando tengo los usuarios puedo asignar un permission set por vez, es decir, muchos permission sets, pero de a uno. O después lo que puedo hacer es crear grupos de permission sets, que básicamente es una forma de aunar o juntar distintos permission sets, y lo que esto me permite es, en vez de tener que ir permission set por permission set asignándolos al usuario, lo que puedo hacer es asignar este grupo de conjunto de permisos, y esto hace que la gestión de las asignaciones de los permission sets sea más fácil. En vez de tener que asignar 15 permission sets, agrupo esos 15 permission sets en un grupo de permission sets, perdón, queda medio trabalengua esto, y asigno ese grupo. Eso es muy bueno. Aparte, yo puedo agrupar de alguna forma que permission sets que sean similares, que representen una persona, que representen un determinado rol, y con una buena convención de nombres es mucho más fácil poder identificar qué grupo de permission sets tengo que asignar a cada persona. Entonces, no es solamente que la asignación se hace más fácil, sino que también me permite a mí comprender de forma más visual qué qué permisos le estoy dando a esa persona, porque, bueno, uso un buen nombre para agrupar el conjunto de permisos que al final del día determinan qué cosas esa persona puede hacer en la plataforma. Después tenemos una nueva herramienta que está en beta, a partir de Summer 23 está en beta abierta para todos los usuarios de Salesforce, que se llama Políticas de Acceso Usuario. Estas políticas de acceso usuario lo que van a permitir es definir criterios para poder asignar en forma automática permission sets a usuarios cuando ocurren determinadas acciones. Creo un usuario, por ejemplo, o modifico un usuario. Esta funcionalidad estaba en beta cerrada, es decir, ¿qué quiere decir una funcionalidad que está en beta? Es que no está disponible para el público en general. Una beta que encima se llama cerrada quiere decir que Salesforce te invita a vos, usuario, a que la pruebes y que seas como una especie de beta tester. Yo no fui parte de eso, entonces no la pude probar y todavía no he tenido la opción de probarlo ahora que ya está en beta, pero abierta a todo el público, así que no les puedo contar experiencias prácticas. Pero si ustedes van a la documentación de Salesforce, esto de poder definir políticas para automatizar la tarea de asignación de permisos suena muy prometedora, sobre todo porque va a simplificar todo lo que es la gestión de las asignaciones en esos usuarios. Pero ahora sí, vamos a meternos en lo que viene en el año 2026. Salesforce anunció en enero, que generó como una especie de pánico en muchos administradores de orgs, que en la primavera del año, en la release de primavera del año 2026, va a eliminar la gestión de permisos en perfiles. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ya no vamos a poder tener más perfiles de usuario. No, perfiles de usuarios los vamos a tener. Es decir, los perfiles de usuario van a seguir estando asociados a los usuarios van a tener un perfil de usuario, pero no van a tener el peso que tienen hoy a la hora de gestionar los permisos. Todo lo que son permisos, y ahora vamos a ver de qué tipo, van a ser gestionados a través de permission sets. ¿Y por qué este cambio?
Esta información que está acá, yo participé en una sesión donde estuvo Jen Lee contando de este cambio, entonces hay cosas que tomé en esa sesión, es porque Salesforce está promoviendo que el control de acceso esté basado en personas. Y ahora les cuento un poco qué es eso. ¿Qué es una persona? Una persona muchas veces se asocia al concepto de rol. Identifica el conjunto de tareas o el conjunto de accesos que una persona necesita tener dentro de la organización para poder hacer su trabajo. Entonces, a veces lo que ocurre es que los perfiles de usuario no representan una persona y porque a veces se quedan cortos, es decir, tenés muchas personas que hacen desempeñan muchos roles o muchas funcionalidades. Entonces, ahí llegamos, cuando somos administradores muchas veces nos cuestionamos, bueno, si yo tengo una persona que tiene que desempeñar 2 roles y para esos roles necesita tener varios perfiles, cuando no tenía permission set lo que terminaba haciendo era creando un perfil pura y exclusivamente para esa persona que combinara todos los roles y eso lo que hacía a la larga era que yo terminaba con muchos perfiles de usuario para gestionar esas excepciones y me generaba toda una gran problemática sobre cómo poder administrar los permisos. Terminaba teniendo una lista muy grande de profiles y difícil de hacer deploy, difícil de gestionar los cambios, difícil de comprender quién era responsable de tener cada uno de los permisos necesarios. Entonces, esto que dice acá, los perfiles son gigantescos monolitos que tienen muchas restricciones. Y el beneficio es que permission sets me permiten a mí que sean asignados, es decir, que un usuario pueda tener muchos permission sets asignados. Entonces eso me resuelve el problema de cómo yo puedo representar cuando una persona tiene distintos roles y por lo tanto necesita tener distintos tipos de permisos. Y esa es la principal razón por la cual nosotros nos vemos hoy afrontándonos para este cambio. Pero como les decía antes, no es que no van a existir más los perfiles van a seguir existiendo y van a estar reservados para controlar aspectos muy puntuales que son los que están acá. Todo lo que es relaciones uno a uno, como por ejemplo en qué horas nosotros nos podemos loguear a nuestra organización, los rangos de IP desde el cual nosotros nos podemos estar logueando. Y todo lo referente a ciertas configuraciones por defecto que tienen nuestros usuarios, como pueden ser las aplicaciones por defecto, los distintos recortes para los objetos que tengamos acceso en nuestro org. Y también todo lo que son asignaciones de page layouts. Recordemos que sobre page layouts, Salesforce está invirtiendo muchísimo en todo lo que son los record detail page, los dynamic forms, entonces todo lo que es la gestión de la visualización de lo que nosotros vemos para cada uno de nuestros registros va por ese lado y no tanto por los page layouts en sí, entonces esto queda mucho más acá relegado a lo que son los perfiles. Por el otro lado, permission sets, ¿qué van a hacer? Bueno, básicamente todo lo que hacen los profiles. La gestión de los permisos de usuario, los permisos de objeto, es decir, quién puede leer, actualizar, ver todo, modificar todo, los permisos a nivel de campos, las tabs que tienen visibles, toda la configuración de record types menos los default, eso va a estar de vuelta en lo que son los perfiles, lo mismo para las apps, acceso a las Connected Apps, acceso a las clases, acceso a páginas de Visual Force, todo lo que son permisos customizados que nosotros tengamos. Entonces, como ven, los perfiles se van a mantener en su mínima expresión. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer para prepararnos en este cambio? Bueno, empezar a cambiar nuestro mindset y empezar a concentrarnos en utilizar permission sets para gestionar el control de acceso. Y comenzar a pensar o planificar la migración desde profile, hacia permission sets. Cuando nosotros hablamos de la migración, ahora vamos a ver qué pasos tenemos que seguir. Hay algunas aplicaciones en AppExchange que nos ayudan, ¿no? Parto de un perfil de usuario y lo convierto en permission sets. Hay una que está desarrollada por Salesforce Lab, que es la que está acá, User Access and Permission Assistant, y la pueden probar. Pueden haber otras aplicaciones, los invito a que ustedes vayan a AppExchange y busquen la aplicación que mejor se adecue a las necesidades que ustedes tienen. Voy a saltearme esta presentación y después volvemos, pero vamos a hablar de las recomendaciones para la migración. ¿Cómo yo puedo empezar a pasar de un modelo de acceso basado en perfiles a permission sets? Bueno, lo primero que tengo que hacer es revisar mi estructura de seguridad actual, es decir, ver qué perfiles tengo, qué permission sets y qué grupos de permission sets existen en mi sistema. Después, una vez que reconozco ese panorama, tengo que hacer una auditoría, tengo que saber qué perfil, qué permission set
se utilizan, es decir, cuáles están activos o no activos, o están asignados usuarios que están activos o, no, o directamente que no tienen asignación. Para esto yo puedo basarme en reportes de Salesforce y también puedo basarme en alguna de esas aplicaciones de AppExchange que me facilitan la migración, que también me dan información. Una vez que yo sé qué perfiles hoy están siendo activamente utilizados, puedo hacer dos cosas. Primero, elimino todo lo que no se use, como para partir de cero. Cuando digo eliminar, puedo eliminar del org o simplemente marcarlo como que está deprecado, así yo ya eso no le presto más atención. Bien, después lo que tengo que hacer es ir e identificar las personas, es decir, los usuarios que tienen acceso a mi org, cuáles son el conjunto de roles, de responsabilidades que tienen, de funciones que tienen que cumplir, como para que yo pueda empezar a mapear permisos a esa persona y saber que, bueno, si yo tengo un agente de venta, el agente de venta va a tener que tener acceso a ver oportunidades, a generar reportes, a ver, yo que sé, información de forecasting, por ejemplo. Entonces ahí puedo empezar a mapear responsabilidades a esas personas, lo cual me va a permitir comenzar a pensar en cuáles son los permisos en común que van a tener mis usuarios, cuáles son los permisos únicos que va a tener un determinado grupo o un determinado usuario en particular, y así yo puedo empezar a crear todo lo que son mis permission sets. ¿Ah? Pero no nos olvidemos que perfiles tenemos que seguir utilizando. Entonces, lo mejor es que yo cree perfiles que tengan un acceso mínimo en cuanto a los permisos que pueden brindar. Salesforce creo que en el año 2020, si no me falla la memoria, lanzó un nuevo perfil que se llama Minimum Access, que es un permiso, perdón, cada vez que hablo de perfil hablo de permiso, espero que no haya incurrido en ese error muchas veces, pero Minimum Access es un perfil de usuario que justamente tiene muy poquitos permisos habilitados. Entonces, cuando estamos afrontando la migración, es ideal para que cuando nosotros tengamos que crear un nuevo perfil de usuario, al cual después vamos a configurar su seguridad a través de la asignación de permission sets, bueno, cuando creamos esos nuevos perfiles de usuario, lo creamos a partir del minimum access, porque ya nos garantiza que después no voy a tener que ir al perfil para quitar permisos, porque ya vienen por defecto con la mínima configuración posible. Entonces yo creo un perfil con el acceso mínimo, ya creé mis permission sets, ya creo mis grupos de permission sets que de vuelta tienen en mente agrupar permisos, que son los que requieren para poder brindar todo lo que una persona o un rol necesita para poder ejecutar su función dentro de mi org. Entonces, cuando yo tengo los profiles mínimos creados, cuando yo tengo mis permission sets y además los tengo agrupados en permission set groups, lo que tengo que hacer es asignarlos. Es decir, identifico un conjunto de usuarios que pueden participar de un plan piloto, le asigno ese perfil mínimo, después les asigno los perfiles y ahí lo que hago es, les aviso, mirá, que estamos formando parte de un plan de migración, tú fuiste seleccionado para formar parte de la primera etapa de testing y así comenzamos a testear. Ahí vamos recopilando feedback y después lo que tenemos que ir haciendo justamente es monitorear ese feedback e ir haciendo los ajustes necesarios. Los ajustes básicamente es, yo antes podía hacer esto y ahora no. Entonces eso lo que implica es que nosotros revisitemos la estructura de permission set que definimos y de permission set groups. Bien, estas son las recomendaciones para la migración. Y sobre cómo diseño mis permission sets, bueno, lo que dijimos hoy, primero asignar los usuarios a un perfil restrictivo como es minimum access. Creamos los permission sets que incluyan todos los permisos necesarios para realizar un tipo de tarea o trabajo, es decir, esto es lo que hablamos del concepto de persona o de rol. Si yo por alguna cosa tengo que quitar un permiso otorgado con permission sets, lo que tengo que usar son los permission sets de silencio, los muting. Bien. Y entonces empezar proactivamente ya a crear permission sets para configurar los aspectos de seguridad y no esperar hasta el 2026. Esto que dice acá, si un usuario cumple diversas funciones, asignar tantos grupos como sea necesario, obviamente es la ventaja que nos dan los permission sets. Y acá muy importante, utilizar una estructura de nombres que identifique claramente el contenido de cada permission set. Es muy importante que ustedes como administradores del org
definan cuál es el criterio para nombrar los permission sets y también para nombrar los permission set groups. ¿Ah? De forma que si yo voy a un usuario y veo las asignaciones que tenga, yo fácilmente pueda conocer cuáles son las responsabilidades que tiene asignada ese usuario. Esto me facilita no solamente comprender qué hace, también hacer resolución de incidencias. La gestión de los permission sets es mucho más amigable si yo leo y entiendo lo que ese permission set tiene que hacer. Si yo digo permission set para gestión de mis agentes de venta y yo veo que el permission set concede permisos, yo que sé, para gestión de casos, y quizás no, eso sería más para la gente de soporte y no para la gente de ventas. Entonces, eso es sobre cómo diseñarlos. Y para ir terminando, si nos queda tiempo para poder hacer preguntas, es ¿qué puedo hacer hoy para empezar a adoptar este cambio? Primera cosa, identificar aplicaciones de App Exchange para la migración, como la que hablamos hoy antes, pero hay otras. Yo acá no quiero dar nombres de aplicaciones porque eso quiero dejarlos a ustedes para que lo decidan. Después, si ustedes tienen que gestionar nuevos tipos de usuarios en su Word, lo cual requiere gestionar permisos, no caigan en crear nuevos perfiles, hagan el ejercicio de partir de un perfil que tenga mínimo acceso y después gestionar todo el control de acceso a través de la definición de permission sets y permission set groups. Asegurarse de que tienen en su Word habilitada la funcionalidad de poder configurar el nivel de acceso cuando están creando nuevos objetos y fields, que ya les permite en el wizard que antes les decía qué perfil va a tener permiso sobre este campo nuevo. Bueno, ahora pueden hacer lo mismo, pero ya trabajando con permission sets. Entonces, ahí de vuelta es un cambio en la forma de trabajar que les va a permitir adoptar esto de permission sets. Y también estar atento a las próximas releases. Salesforce está introduciendo muchos cambios en cuanto a la gestión de permission sets, entonces estén atentos porque pueden haber cambios que nos pueden simplificar el trabajo diario. Por ejemplo, probar la funcionalidad de User Access Policies, perdón, me quedo en inglés, mal yo, políticas de acceso a usuario, que ya va a estar beta abierta desde Summer 23, y también activar la posibilidad de desactivar perfiles antes del 2026. Que esto se supone que va a estar disponible a partir de la release de Spring o de primavera del 2024. Es algo que todavía no lo podemos hacer. Pero sí tenemos que estar proactivamente mirando qué cosas nosotros podemos empezar a hacer ya. Entonces ahora voy a dejar de compartir, así nos vemos un poco las caras y vemos qué preguntas hay. Claro que sí, muchísimas gracias Angélica por esa tremenda presentación. Definitivamente un tema muy útil en Salesforce. Y tenemos una pregunta de Joaquín. ¿En qué escenarios es mejor usar un muting permission set en lugar de solo retirar el permiso en el permission set original? Este es de Bien, Joaquín esta Félix. es una pregunta súper interesante. ¿En qué escenario cuando retirar ese permission set es la excepción? Si yo tengo un conjunto de 20 usuarios, todos tienen que tener ese permiso, pero hay uno solo, bien, que no necesita ese permiso, es más fácil que yo cree un muting permission set y se lo asigne a ese usuario en particular que quitárselo a todos y rediseñar mi estructura de permission sets. Ahora, dicho eso, quizás vale la pena considerar si yo tengo que rediseñar mi permission set y ese permiso que quiero quitar, bueno, lo agrego como una particularidad y veo a quién se lo agrego. Si ese permission que yo tengo que mutear es un permiso súper importante, yo qué sé, view all, modify all, quizás merece que ese permission set esté solito y sea cuidadosamente asignado a cada uno de mis usuarios. Pero ahí tenemos que ponderar el tipo de permission set, si es a cuántos usuarios afecte. Obviamente, si lo quiero mutear y lo quiero mutear para todos, sacalo, no uses un muting permission set. Excelente, Joaquín. Lo entiende muy bien. Muchísimas gracias, Angélica. Bienvenidos a cualquier otra pregunta que tengan. Adelante, todavía no tenemos más. ¿Y qué recomendaciones en ese caso, Angélica, harías para, bueno, con los permisos dijiste ir de menos a más, ¿cierto? Y solamente podemos asignar un solo perfil.
a la hora de hacer esto, ¿qué recomendaciones tienes para esta clase de situaciones donde un perfil, donde una persona puede tener y no se ajuste solamente a un solo perfil? ¿Qué podríamos hacer en las organizaciones donde hay un mix y conjuntos de permisos y privilegios? Bueno, lo más importante es que ustedes organicen sus conjuntos de permission set en cuanto a que representen funcionalidades que distintas personas pueden hacer en su organización y que se aseguren que todos los permission sets que forman parte de ese conjunto de permission set grupo de permission set, acá es cuando prefiero decirlo en inglés porque si no queda muy confuso en español, em, que ese permission set group realmente represente el conjunto de funcionalidades que tienen que desempeñar un rol, ¿no? O una persona, ¿bien? Y no empiecen a mezclar cosas. Entonces, cuando una persona desempeña varios papeles en tu organización, vos le podés agregar, en vez de asignar permission sets día uno, asignas los grupos, los permission set groups. Y esos permission set groups, si estamos seguros que representan las funcionalidades o los papeles o los roles que esa persona debe realizar, bueno, ahí resolvemos este problema. El problema de todo esto es justamente que muchas veces nosotros empezamos con muchas ganas, podemos definir todo, pero después las cosas van mutando a lo largo de tiempo, el orga envejece o va madurando, viene más gente nueva al equipo, gente que se va. Entonces lo importante es que ustedes documenten, ¿bien? Documenten su estrategia de diseño, documenten las personas, los roles o las funciones para los cuales ustedes están contemplando en su organización. Esa documentación tiene que estar en un lado, se tiene que mantener actualizada, tiene que estar vigente y sobre todo cuando hay cambios de dirección, de liderazgo en las organizaciones en sí, que todo el mundo esté alineado, sepa que eso existe y hacer el esfuerzo de mantener, ¿tá?, nuestras políticas de seguridad. Lo que pasa muchas veces es que se dilatan en el tiempo. Eso no lo puse en la presentación, debería de estar. Es muy importante ese esfuerzo. Claro, te entiendo, Angélica. Muchísimas gracias. Angélica, otra pregunta de Marcos Almazán. ¿Los guest user profile para los sitios también se manejarán con permission sets y estarán igual delimitados como los perfiles de hoy en día? Bueno, eso no lo probé, pero sí sé que hay muchas preguntas en cuanto a eso. No tengo una respuesta, pero sí es algo muy interesante y que puede tener un impacto muy grande en todo lo que son el manejo de las communities y muchas veces en integraciones que tenemos. No tengo la respuesta, pero la busco y después la comparto. Muchísimas gracias, Angélica. Definitivamente una tremenda presentación. No tenemos más preguntas de momento. Sus preguntas. Y no sé si quieres dar unos últimos comentarios. Mi último comentario es, empiecen a adoptar este cambio cuanto antes. La gestión de los permisos de seguridad siempre es un tema muy doloroso para todo lo que son las administraciones. Por todo lo que le comenté, hay cambios en los equipos, en la dirección, en las estructuras de las organizaciones y muchas veces no tenemos forma fácil de poder identificar quién tiene que hacer qué y qué permisos tener. Entonces sean proactivos a la hora de empezar a adoptar este cambio y empezar a hacer el análisis, la auditorías en sus organizaciones. No piensen que 2026 está muy lejos, está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando antes ustedes empiecen, mejor va a ser la experiencia de migración. Esa es mi recomendación. Y por último, Angélica, contactos o algunas personas, bueno, tú lo dejaste en la presentación indicado. Básicamente, ¿por dónde quisieras que te contactaran si una persona tiene más preguntas? Contáctenme por LinkedIn, es a bufa con B larga y doble F. Contáctenme por ahí, yo soy muy activa en LinkedIn. Si me hacen preguntas, generalmente en el día mismo respondo y si no en un par de días máximo. Así que cualquier consulta, lo que sea, por LinkedIn, no tanto Twitter porque no soy muy activa en la red del pajarito. No te preocupes, excelente, de verdad, Angélica, muchas gracias por esta presentación. Todos encantados, estamos a un minuto de terminar. Muchas gracias por todo y por favor, chicos, si tienen más preguntas o las personas que están aquí, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir, Angélica, todo este gran conocimiento que tienes en estos temas súper importantes y definitivamente agradecidísima con todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por favor síganse sumando en todas las otras sesiones que hay muy buenas sesiones, incluso hay una para simplemente conectar, conocernos y si tienen preguntas, así que sigan sumándose. Gracias a todos y bueno, nos despedimos. Bye. Gracias, chao, chao. Chao, chao, chao.